Estudio en Romanos capítulo 2, versículo 6 hasta el 10. Me notificaron hace varios días que hay una conferencia en Calvary Chapel de Downey. Si por favor podemos enseñar el slide. En Calvary Chapel de Downey viene siendo este próximo sábado y es para los varones. Entonces yo voy a ir y hay varios otros hombres del ministerio que también van a ir. Si alguno de ustedes hombres está interesado en ir, por favor, arriba tienen la información o pueden ir a preguntar en la sección de atrás o me pueden venir a preguntar a mí. Pero sería bueno, hermanos, sería un tiempo para ser instruidos, edificados, y el tema de la conferencia es mantengámonos firme. Es de pastores, de siervos, pero también es de cualquier hombre que desea ser fortalecido en su fe. Algunos de los pastores que van a estar compartiendo: Art Reyes, Gerson Hernández, Nino Madrigal, John Parra, Kenyo Macías y Mike Viveros, que son todos pastores reconocidos de Calvary Chapel en español. Para la gente que quizás están con nosotros por primera vez, como explicó nuestro hermano, nos gustaría conocerlos, poder llegar a platicar con ustedes. No solamente deseamos que ustedes vengan adelante después del servicio, pero el domingo que viene siendo el 7 de mayo, vamos a tener afuera de esta puerta pastelitos y café. Para los que estén aquí por primera vez, por favor, si quieren, después del servicio vamos a estar afuera en esta área, para platicar con ustedes y conocerlos. Un recordatorio también del ministerio Puerta a Puerta, el 20 de mayo que viene siendo el sábado, vamos a salir puerta a puerta y nos estamos uniendo con el ministerio de inglés. No necesitas una aplicación inmediatamente, hemos removido ese requisito por ahora. Ya cuando tú empiezas a venir, si tú ves que ese ministerio es algo que el Señor te está llamando a hacer, ya en ese punto puedes someter la aplicación. Pero ese ministerio está abierto para cualquier persona que desea salir y compartir su fe. Y básicamente lo que hacemos es que vamos a la comunidad con mapas, puerta a puerta, en grupos de 2 o 3, inglés y español, y vamos compartiendo el evangelio. Si el Señor abre la puerta, vamos compartiendo documentos de la iglesia para los que son cristianos y quieren ser parte de la congregación, crecer, servir al Señor y madurar en su fe. Vamos a seguir recordándoles de eso hasta el día 20. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio, Romanos capítulo 2, versículos 6 hasta el 10. Y si se acuerdan brevemente, hace 2 semanas cuando estudiamos el versículo 1 hasta el 5 de Romanos capítulo 2, estábamos viendo que Dios a través de Pablo estaba estableciendo la culpabilidad de todo ser humano ante Dios. Y específicamente en el capítulo 2, la culpa de los judíos, pero también la culpa de toda persona que se puede considerar moral o religiosa. Y ese mensaje, el tema principal era la hipocresía del corazón del hombre. Esta semana vamos a enfocarnos en 4 versículos. Romanos 2, versículos 6 hasta el 10. Y el título que le he dado al mensaje es El pago de Dios por nuestras obras. Voy a leer el texto, pero voy a empezar en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vamos a empezar en el versículo 6 y 7. Fíjense lo que dice aquí. Dice que Dios, Él, cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Primero noten ahí que dice la palabra
que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Cuando decimos obras, podemos definir las buenas obras como las cosas buenas que nosotros hacemos, con la intención de ayudar o beneficiar a otros. Cuando pensamos en las malas obras, esas son las acciones y las actitudes del corazón egoístas que se enfocan en los deseos pecaminosos. Sabemos, mis hermanos, que todos vamos a un día ser evaluados por Dios. Sabemos que la palabra nos dice en hebreo que no hay nada escondido de Dios. En la presencia de Dios, Él ve todo. Él ve las intenciones del corazón, las acciones, los pensamientos, las palabras. No hay nada escondido de Dios. Y entendemos que un día todo detalle de nuestra vida será evaluado por Dios. Y es importante notar, mis hermanos, que en ese día Dios no va a juzgar basado en la profesión religiosa o en la herencia religiosa de una persona. Eso significa que uno no puede decir, bueno, mis papás son cristianos y por eso yo también soy cristiano. Y uno tampoco puede decir, bueno, yo me bauticé cuando era niño. Y uno no puede decir, bueno, yo he ido a la iglesia todas las semanas. Porque en ese día de juicio, lo que Dios va a hacer es que va a juzgar basado en todo lo que nuestra vida ha producido. Y en ese día de juicio la cuestión va a ser si nuestra vida ha manifestado o no un patrón de obediencia genuina a Dios. Vamos a enfocarnos en este versículo y hablar un momento de la justificación por fe y las obras. Inicialmente leyendo esto, si ustedes ven el texto, Romanos 2, 6 y 7, casi parece que está diciendo eso, ¿no? Justificación por fe o por obras. Y muchos de nosotros que salimos de la religión entendemos eso bien. Donde nos enseñaban que uno es justificado y aceptado por Dios, no solamente basado en la fe, pero también en las buenas obras que hacemos. En otras palabras, que Dios nos acepta en su reino basado en una mezcla de fe y buenas obras. Y para los que hemos salido de ese tipo de religión, de ese tipo de iglesia, entendemos bien que eso es un lugar miserable para vivir. Entendemos que en ese lugar no importa cuánto uno se esfuerza a hacer bien, nunca es suficiente. Entonces la pregunta esta mañana para empezar, ¿cómo reconciliamos lo que Pablo está diciendo aquí? Si nosotros, porque somos estudiantes de la Biblia, entendemos que claramente la palabra de Dios nos enseña una y otra vez justificación solamente por la fe y no por las obras. Pues la respuesta a eso es que la justificación por la fe solo se aplica al tiempo de la entrada a la salvación, pero no al tiempo del juicio. Entonces todos sabemos que lo que pasa es que Dios nos recibe inicialmente como hijos y hijas, nos adopta, basado solamente en la gracia, que viene siendo un favor inmerecido de Dios. Y Dios en ese momento nos pide solamente una cosa. Nos pide que pongamos nuestra absoluta confianza en la obra de Cristo. Nos pide fe en Cristo. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que a partir de ese momento, Dios nos llama y venimos a Él en arrepentimiento y fe, las cosas cambian. Y desde ese momento lo que Dios exige de cada creyente como recipiente de gracia, favor inmerecido, son los frutos de la gracia de Dios. Todos entendemos que ninguno de nosotros nos merecemos la bendición, el amor de Dios, los dones y las cosas que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos da es favor inmerecido, viene por su gracia. Pero todos que conocemos al Señor también entendemos que desde el primer momento cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe, ¿qué es lo que pasa? Dios empieza a entrenarnos. Dios empieza a corregirnos una y otra vez. Dios empieza a madurarnos. Y el propósito principal de estos, mis hermanos, es que seamos personas dedicadas a las buenas obras. Y otra vez, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras son las cosas buenas que nosotros hacemos con la intención de ayudar o beneficiar a otros. Entonces, nosotros entendemos, quiero decirlo otra vez, que la palabra de Dios nos enseña claramente que las buenas obras en nuestra vida son el fruto
de la salvación, no son la raíz de nuestra salvación. Somos salvos por la fe y a eso no se le puede agregar nada. Pero mis hermanos, la realidad es que la realidad de esa salvación se manifiesta en el fruto, que son las buenas obras, y sabemos que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para realizar esas buenas obras. Y por esa razón, porque entendemos eso, sabemos que Dios es justo cuando usa las buenas obras para en ese día juzgarnos. Es una base perfectamente válida para el juicio de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Nos dice a nosotros: porque por gracia, favor inmerecido, ustedes han sido salvados por medio de la fe, confianza en Cristo absoluta. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y miren lo que dice en Efesios capítulo 2, seguimos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El punto principal de nuestro tiempo aquí en la tierra, mis hermanos, es andar en las buenas obras que Dios mismo preparó para nosotros antemano. Entonces les pregunto esta pregunta esta mañana. ¿Puede tener una persona fe en Dios y nunca producir buenas obras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible que una persona venga a la iglesia o esté en una congregación y diga, yo tengo fe en Dios? Todos tenemos seres queridos que dicen que tienen fe en Dios. Y es posible que una persona puede creer en Dios, pero si no hay buenas obras, si no hay un patrón de buenas obras justas en su vida, no tiene la fe que conduce a la salvación. Porque la realidad es que cuando el Espíritu de Dios viene a morar adentro de nosotros, siempre va a haber un cambio. Siempre va a haber un cambio. Para cada persona que ha tenido un encuentro con el Dios vivo, siempre va a haber un cambio. Y lo que pasa es que Dios empieza a obrar en nuestra vida y empieza a cambiar nuestros deseos, y Dios mismo empieza a producir cosas buenas en nuestra vida. Dios es el que empieza a darnos esos deseos donde queremos servir en la iglesia, queremos servir en la comunidad, queremos servir en las calles, queremos servir a nuestros seres queridos que tienen necesidades. Es Dios mismo que produce esos deseos en nuestra vida. Y tenemos que ser honestos. Si una persona esta mañana nos dijera, bueno, yo tengo fe, pero no tengo obras, la realidad es que si no hay ningún cambio en tu vida, es porque no has entendido el evangelio y porque no has puesto tu confianza absoluta en la obra de Jesucristo. También quiero decir esto, es importante notar cuando leemos algo como esto en la Biblia, que parece contradecir lo que nos enseña en otras partes de la Biblia, como estudiantes de la palabra siempre tenemos que evaluar el contexto y la razón por qué se escribió. Como estudiantes de la Biblia entendemos claramente que este libro no nos enseña la doctrina de justificación por las obras. Entonces lo que vemos aquí hoy es un contraste. Vamos a mirar en el primer versículo el fruto de la vida de una persona redimida. Y también vamos a mirar en los próximos versículos el fruto de la vida de una persona no redimida. Y mis hermanos, si una persona realmente conoce al Señor personalmente, va a haber una muestra externa de esto en su vida. Si una persona no es salva, no existirán las pruebas externas. Pero también quiero decir a la misma vez que no hay ninguna persona que puede vivir una vida perfecta. Todo creyente, como cualquier otro pecador, está destituido de la gloria de Dios y no hay ningún ser humano que pueda alcanzar la justicia perfecta de Dios. Miren lo que dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, no hay nadie perfecto. No hay nadie que puede decir que no ha pecado contra Dios. Todos vamos a caer en puntos de desobediencia en nuestra vida,
pero lo que estoy diciendo aquí es que una vida que carece completamente de obras justas no puede afirmar que es una vida redimida. Miren lo que dice en Santiago 2:14. Dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y otra vez en Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras, sin las obras, está muerta. Entonces entendemos que en el fruto de una persona que conoce al Señor, esta vida va a empezar a producir el fruto de la salvación, que son las buenas obras. Vamos a fijarnos en el versículo 6 y 7, en las obras de los que son salvos, los redimidos. Dice otra vez: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Algún día, mis hermanos, Dios nos va a pagar a todos. Dios nos va a pagar a todos. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué nos va a pagar Dios en ese gran día? Pues la persona que conoce al Señor como su Salvador, el primer punto ahí, noten lo que dice: perseverando en bien hacer. La persona que conoce al Señor, su vida va a manifestar que esa persona persevera en hacer bien. En otras palabras, en las buenas y en las malas, esa persona sigue haciendo bien. Y quiero decir esto, mis hermanos, como cristianos, todos entendemos que algunas veces recibes al Señor y tienes un fuego en tu interior y quieres servir al Señor, tienes una pasión por compartir el evangelio, por servir en el ministerio, y algunas veces tienes tus temporadas donde quizás te apartaste del Señor, donde no estás sirviendo al Señor, donde no estás compartiendo tu fe, pero sabes que eres un creyente en Dios, porque cuando estás en ese lugar estás miserable, porque te has apartado de los planes y el propósito de Dios. Porque Dios nos preparó para hacer estas buenas obras, y cuando no estamos cumpliendo los propósitos de Dios y estamos siendo egoístas, lo que pasa es que la presencia de Dios para de fluir a nuestra vida. Porque la presencia de Dios es dada no por un propósito egoísta, la presencia de Dios es dada en nuestra vida para que nosotros cumplamos las buenas obras que Dios tiene para nosotros. Entonces el Espíritu de Dios nos llena con su presencia y ahí vamos cada uno haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, y también vamos cada uno haciendo lo que el Espíritu nos ha enseñado. Esto es lo que tengo para ti específicamente. Sabemos que en la palabra hay varias cosas, ¿no? Hay las cosas que cada uno de nosotros debemos hacer como cristianos, cosas básicas. Si ves una persona en necesidad, debemos ayudar. Si ves una persona que necesita oración o necesita ser animada, eso lo hacemos, eso es básico y todos estamos haciendo esas cosas. Pero es cuando estamos siendo fiel a cumplir esas cosas que podemos oír más claramente cuando el Señor empieza a decir: esto es lo que yo tengo preparado para ti. Estas son las buenas obras que yo he preparado para tu vida. Pero si no estamos haciendo las cosas básicas, muchas veces nos perdemos esa voz de Dios cuando el Señor nos está dirigiendo. Entonces, para nosotros los cristianos entendemos que hay que seguir perseverando. Y mis hermanos, algunas veces es difícil, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia y uno no está animado, porque tiene angustia en su vida, tiene problemas y situaciones en su matrimonio, y uno ya no tiene deseo quizás de servir porque estas cosas son demasiado, y tu corazón se siente pesado con el peso de las circunstancias en tu vida. Pero la palabra de Dios nos ha llamado a perseverancia en hacer bien. Miren lo que dice Pablo en Galatas capítulo 6, versículo 9 hasta el 10. Todos nos hemos sentido así algún día. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y la realidad es que si estamos cansados de hacer bien, es porque hemos perdido nuestra perspectiva eterna.
muchas veces es porque nos estamos enfocando muchas veces en las circunstancias de nuestra vida, en lo de este mundo, en las ambiciones terrenales. Pero cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, podemos seguir adelante sirviendo al Señor y haciendo esas buenas obras, pase lo que pase. Miren lo que Pablo le dijo al pastor Timoteo en 1 Timoteo 6, 17 hasta el 19. Sobre cómo enseñarle a los cristianos que tenían una abundancia de recursos, le dijo esto: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces entendemos, mis hermanos, que el cristiano ha sido llamado a vivir una vida servicial, una vida donde siempre estamos buscando compartir lo que Dios nos ha dado con los demás. Y no es simplemente el dinero, son los recursos y son los dones que Dios nos ha dado. Miren lo que dice en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en lo que seguimos creciendo con nuestro Señor y madurando en nuestra fe, de verdad entendemos este principio, que sí es verdad que es más bendecido dar que recibir. A todos nos gusta recibir cosas, a todos nos gusta recibir regalos, pero hay una satisfacción que no se puede describir. Mientras más nos rendimos al Señor y mientras más empezamos a dar libremente y sacrificialmente nuestro tiempo a las cosas de Dios, nuestro dinero a las cosas de Dios, nuestros recursos a las cosas de Dios. Y cuando estamos viviendo en ese lugar donde somos sacrificiales, obrando en las cosas que Dios ha preparado, la verdad, mis hermanos, es que Dios siempre es fiel para proveer por todas nuestras necesidades y nunca nos falta nada. Por eso es que la palabra dice que si buscamos que primero el reino de Dios, que Dios provee. Y por supuesto es en ese lugar donde podemos disfrutar las cosas buenas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón, una disposición generosa hacia Dios y hacia otras personas, y no somos controlados por la avaricia. Cuando dice en el versículo 7 de Romanos 2, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué es lo que buscan? Gloria, honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Nosotros entendemos como cristianos la razón por qué cantamos alabanza, la razón por qué estudiamos la palabra, la razón por qué venimos a la iglesia semana tras semana. ¿Por qué? Porque queremos que Dios sea exaltado y honrado a través de nuestra vida. Queremos que Dios cambie nuestro interior. Queremos ser más rendidos a nuestro Señor. Queremos ser un instrumento en la mano de Dios Todopoderoso. Sabemos que nosotros no podemos hacer estas buenas obras por nuestras propias manos. Sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos traerle ningún cambio espiritual a la vida de nadie. Pero sabemos que mientras más somos lavados por esta palabra, mientras más nos dedicamos a las cosas de Dios, más podemos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Más podemos ver la influencia de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras palabras. Todos tenemos seres queridos que no conocen al Señor. Todos tenemos situaciones en nuestra familia donde decimos: Dios, tú necesitas tocar esta situación. Y por eso seguimos consistentes y firmes en nuestra fe semana tras semana, porque sabemos que solo hay una persona que nos puede ayudar en nuestra angustia. Solamente hay una persona que nos puede ayudar en nuestro sufrimiento.
Y aunque Dios decida no cambiar las situaciones en ese momento, gloria a Dios que nuestro Dios nos fortalece y nos sostiene en toda dificultad. Gloria a Dios que Él nunca nos rechazará y Él nunca nos abandonará. Gloria a Dios que nuestro Dios es fiel y en nuestras debilidades Él no nos condena, Él nos encuentra en ese lugar y nos levanta y nos da fortaleza. Y sabemos, mis hermanos, que queremos experimentar la gloria de Dios aquí en nuestra vida, pero sabemos también que lo que estamos haciendo, las buenas obras, no es en vano. Sabemos que en la eternidad vamos a compartir también eternamente en la gloria de Dios por la manera en que nosotros vivimos aquí en la tierra. Miren lo que dice Pablo sobre nuestra vida aquí. 1 Corintios 10:31. Este es un principio para nosotros. Dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces el propósito de nuestra vida nunca ha sido, bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar y todavía decir que soy cristiano. El propósito de nuestra vida aquí en este mundo es glorificar a Dios. Y por eso es que lo que hacemos en lo que Dios nos va entrenando semana tras semana a través de su palabra, es que nosotros como cristianos empezamos a evaluar cada actividad, cada circunstancia en nuestra vida con esta pregunta. Esta actividad, esta relación, esta circunstancia, la manera en que lo estoy manejando, esta perspectiva que tengo, ¿va a traer gloria y honor a Dios? Y lo que pasa es que mientras vamos madurando más en nuestra fe, Dios mismo nos va madurando para que el enfoque de nuestra vida cada día más sea que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Que Dios sea glorificado no solamente los domingos en la iglesia cuando alabamos y cantamos, porque esto es solamente 1 hora y media de nuestra vida, pero que Dios sea glorificado en nuestro trabajo. No importa qué oficio tú tienes, no importa qué tipo de trabajo tienes, que Dios sea glorificado en mi trabajo. Señor, enséñame qué necesito hacer para que tu gloria venga en mi trabajo, Señor. Concédeme las palabras cuando haya oportunidad para poder compartir con los incrédulos en mi trabajo, Señor. Concédame la valentía y la fortaleza para mantenerme firme en mi fe y saber que soy cristiano y que no tengo pena de lo que creo en ti, Señor. No tengo pena que soy cristiano. Preguntando eso también, esta actividad va a traer gloria y honor a Dios en mi matrimonio. Las cosas que hacemos en nuestros matrimonios, las cosas que hacemos en nuestra familia, estas actividades van a traer gloria y honor a Dios. Y las cosas que hacemos en nuestro tiempo de descanso, estas actividades van a traer gloria a Dios. Y si todos somos honestos, todos hemos hecho cosas que no traen gloria a Dios y no traen honra a Dios, que nos da pena después cuando nos damos cuenta que hemos estado haciendo estas cosas. Pero sabemos que vamos caminando con el Señor y cuando somos sensitivos al Espíritu Santo, estás haciendo algo y el Señor te dice, mejor no hagas esto más. Mejor para, esta cosa que estás haciendo no te va a ayudar y no trae honor y gloria a mi nombre. Y esta circunstancia te está desconectando de la gloria de Dios y del poder de Dios y del gozo que Dios quiere llenar en tu vida. Y lo que vamos haciendo es que vamos aprendiendo a través del dolor y la circunstancia. Bueno, Señor, yo no quiero hacer esto más. Señor, yo no voy a hacer esta circunstancia más. Algunas veces son las amistades que ya no podemos tener. Porque esas amistades no traen gloria a Dios, las relaciones que no podemos tener, porque pensamos que bueno, Dios me ha puesto en la vida de esta persona para ministrar, pero cada vez que estoy con esta persona yo caigo en pecado. Quizás eso no es una situación que Dios te ha llamado a seguir. Y cada uno de nosotros vamos evaluando estas cosas y vamos aprendiendo. Quiero hacer todo en mi vida, ese es mi deseo. Quiero que el Señor siga limpiando mi vida. Quiero que el Señor me siga enseñando, hijo, estas cosas no tienen beneficio eterno. Quiero que siempre tener un corazón sensitivo al Espíritu Santo y esa convicción.
No quiero vivir en ese lugar donde el corazón se te pone duro, ya no sientes la presencia de Dios porque estamos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Pero para traer gloria a Dios y para experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, mis hermanos, todos nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que tener esta perspectiva. Cuando hablamos de la gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, sabemos que nosotros no nos ganamos la gracia de Dios. Pero el favor inmerecido de Dios, como cantamos en esa última canción, ¿cómo estamos respondiendo nosotros al favor inmerecido de Dios? No le podemos pagar a Dios, no le podemos pagar a Dios nunca por las cosas que hemos hecho. Pero lo que Dios desea es que nosotros nos rindamos más y más cada día a Él y a los propósitos de Él. Y les digo que nuestra fe cristiana no es simplemente venir a la iglesia una vez a la semana y decir, bueno, Dios, estos son mis planes, esta es mi vida, bendice lo que yo estoy haciendo. Eso no funciona de esa manera, mis hermanos. Los planes de Dios es, bueno, Dios, tú me salvaste, tú me redimiste, me rindo completamente a ti. Tú tienes que dirigir mi vida no me pertenece a mí. Yo quiero encontrar mi propósito en ti, Señor. Y algunas veces, mis hermanos, no estamos oyendo de Dios, porque lo que estamos haciendo es que estamos agregando Dios a nuestros propios planes. Y Dios no habla porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y les digo que el lugar más dulce de vivir es en ese lugar donde todas las cosas que tenemos en nuestra vida, actividades, nuestro trabajo, nuestras amistades, las mantenemos con una mano más o menos suelta y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Cualquier cosa que tú quieres que yo deje ir en mi vida, yo estoy dispuesto a dejarlo ir porque tú eres el rey de mi vida, Señor. Y quiero experimentar tu gloria en mi vida y quiero que tú seas honrado en mi vida, Señor. Miren lo que dice en 2 Timoteo 2:21. Diariamente es bueno. Yo me pregunto esta pregunta y es bueno que nosotros nos preguntemos esto. Señor, ¿cuáles son las cosas que tengo hoy, este mismo momento en mi vida, que necesito eliminar para experimentar más de la gloria de Dios? ¿Cuáles son esas cosas, Señor? Miren lo que dice 2 Timoteo 2:21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, del pecado, de las cosas que deshonran al Señor, ¿qué va a pasar? Será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Todos tenemos que preguntarnos esa pregunta diariamente. Y les pregunto esto, mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades? Amén. Nuestro Dios nos creó. Nuestro Dios conoce todo de nuestro interior. Nuestro Dios es el único que en realidad puede satisfacer toda necesidad que nosotros tenemos. Hay un dicho que me gusta por un hombre, John Piper, que dice esto: Dios es más glorificado en mí cuando estoy más satisfecho en Él. Mientras más estamos satisfechos en el Señor, ¿cuántos saben aquí que esas cosas, otras cosas, no satisfacen? No satisfacen. Pero de todas maneras nos desviamos, ¿no? De vez en cuando nos desviamos de las buenas obras y la vida que Dios ha preparado. Pero aprendemos que esas cosas no satisfacen y regresamos una y otra vez a nuestro Señor. Quiero hablar un momento sobre la gloria y la honra que no debemos buscar, porque dice ahí que estamos buscando gloria y honra, pero hay una gloria y honra que no debemos buscar como creyentes. Y esa es la gloria y la honra de este mundo. Ese es ese deseo que todos tenemos de vez en cuando. Ese deseo que dice, mira quién soy yo. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero que la gente me aprecie y me alabe. Yo quiero que ellos conozcan mi nombre. Ese es el deseo que tenemos que crucificar una y otra vez diariamente. Por eso Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo, mi vida no me pertenece a mí. Son esos deseos que tenemos que crucificar.
Y le tenemos que decir diariamente a ese viejo hombre, yo no te quiero en mi vida. Yo lo quiero a Él en mi vida. Y la honra que busca el creyente es la honra que viene de Dios. Miren lo que dice en Mateo 25:21. Dice que su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el honor que deseamos recibir como cristianos, saber que un día, aunque mis hermanos, en la vida cristiana, nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a perseverar en todas las dificultades. Por eso venimos semana tras semana, ¿no? Y si somos honestos, muchos de ustedes han tenido gran dificultades estas semanas. Y cantamos y alabamos a nuestro Dios, pero en nuestro corazón tenemos problemas y angustias y ansiedades y cosas y circunstancias y estamos diciendo, Señor, ¿cómo voy a seguir adelante esta semana? Pero sabemos que Dios es fiel en toda circunstancia para seguir dándonos lo que necesitamos para seguir adelante, pero también sabemos que Dios nos ha llamado en esas circunstancias a seguir sirviendo a nuestro Señor, a seguir siendo fiel a las cosas que Dios ha puesto adelante de nosotros. Y aunque no nos reconozcan ahora mismo, porque no siempre nos van a reconocer cuando hacemos una buena obra, y no debemos estar buscando reconocimiento cuando hacemos algo bueno. Algunas veces sí alguien va a decir algo bueno, gloria a Dios, pero sabemos que algún día vamos a entrar a la presencia de Dios y Dios mismo es el que nos va a honrar y vamos a poder entrar en su gozo. Y nosotros también como cristianos deseamos la inmortalidad. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:53. Dice que porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y como les dije hace un momento, yo creo con todo mi corazón que cuando estamos enfermos o tenemos gente enferma en nuestra familia, debemos pedirle por fe al Señor que sane. Pero también porque somos estudiantes de la palabra de Dios, entendemos que hay veces en sus propósitos soberanos donde Dios no siempre va a sanar. Y entender eso nos da una perspectiva saludable de nuestro Dios. Y no es porque no tengo la fe cuando estoy orando por esa persona, pero es porque Dios usa circunstancias para que nosotros crezamos y maduramos en nuestra fe. Y si Dios no te ha sanado, si tú has clamado y Dios no te ha sanado y sigues en la misma circunstancia y sigues en la misma prueba, aquí hay una escritura buena para esta situación. 2 Corintios 4:16 hasta el 18. Nos dice, por tanto, nosotros no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y si tu cuerpo te está fallando, tienes un ser querido que está enfermo, mis hermanos, sabemos que pronto tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo sin corrupción, un tiempo donde no vamos a tener más sufrimiento, un tiempo donde no va a haber más enfermedad, no más dolor, no más angustia, no más ansiedad. Estamos caminando hacia ese lugar donde vamos a estar solamente en el gozo de la presencia de Dios, donde vamos a tener un cuerpo incorruptible, inmortal. Pero no nos ha llegado ese día todavía, ¿verdad? No nos ha llegado ese día. Pero porque sabemos las promesas de Dios, como cristianos vivimos enfocados no en lo terrenal, pero en lo eterno. Una y otra vez cambiamos la vista de lo terrenal y la circunstancia a lo eterno. Y esa es la manera en que podemos seguir con gozo. Porque tenemos esa esperanza y sabemos que ya casi estamos ahí. Amén.
Miren, Romanos 2, 8 y 9. Vamos a mirar aquí las obras de los que no son salvos. Las obras de las personas que no han sido redimidas. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Cuando dice aquí ira y enojo, la palabra nos enseña que el pago de Dios va a ser la ira y el enojo de Dios, tribulación y angustia sobre toda persona que demuestre por el patrón de su manera de vivir que no pertenecen a Dios. Cuando dice aquí la palabra que son contenciosos, eso es otra manera de decir que son ambiciosos y egocéntricos. En otras palabras, la motivación de estas personas es su ego. Y el problema con la persona que no es salva es que se encuentra completamente dominada por sus propios deseos y no hay espacio en su vida para Dios. Y lo que pasa como consecuencia en la vida de esta persona, que es completamente egoísta, es que esa persona no puede obedecer la verdad de la palabra de Dios. Esa persona obedece la injusticia. Esa es la persona que siempre dice, vamos a hacer las cosas de mi manera. Y cuando dice otra manera de decir que no obedecen la verdad, es que esta persona está en continua rebelión hacia Dios. Y lo que nos dice la palabra es que los que no son salvos son rebeldes por naturaleza y enemigos de Dios. Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces el patrón de la persona que no conoce a Dios siempre va a ser lo mismo. Va a ser egoísmo y va a ser rebelión contra la palabra de Dios. Pero noten que sí obedecen algo. No la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que obedecen? La injusticia. Mateo 6:24 nos dice que nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No existe ni una persona, mis hermanos, que no sirve a alguien o algo. Todos tenemos un amo, todos tenemos un señor, pero la realidad es que si no servimos a este señor, servimos al pecado. Y cuando la palabra nos dice que cuando decimos tú eres mi Señor, eso significa un patrón de nuestra vida donde estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pronto, mis hermanos, ustedes han visto los tiempos en que estamos viviendo. Pronto va a venir ese día donde ya no va a haber más gracia y misericordia de Dios. Se va a acabar la gracia y la misericordia de Dios. Y en ese día final del juicio, la ira de Dios va a explotar como un fuego consumidor sobre toda la humanidad rebelde. Y este juicio va a llegar primero a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos fueron primeros en la fila para el evangelio. Y los judíos fueron primero en la fila para la recompensa. Y por esa razón los judíos también son primeros en la fila para el juicio de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 20:11 hasta el 15 sobre este juicio ante el trono blanco. Este juicio, mis hermanos, es solamente para el no creyente, la persona que no ha sido redimida. Dice Juan en esta visión de Dios que vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y dice que el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es la razón por que predicamos este evangelio de gracia y paz. Porque entendemos que esto es lo que viene para todo no creyente que ha rechazado la oferta gratuita que Dios nos da a través de fe solamente en Cristo. Este es el destino de toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador. Y ellos van a vivir por la eternidad también, pero van a vivir por la eternidad condenados por sus malas obras, separados de Dios. Vamos a cerrar con las obras de los redimidos. Romanos 2:10. Otra vez a los redimidos. Hemos recibido a Cristo, hemos venido en arrepentimiento y fe, estamos perseverando en las buenas obras. Cada vez que nos caemos, nos levantamos y seguimos hacia adelante. Y dice aquí, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. La persona que conoce al Señor, cuando sabemos que conocemos a nuestro Señor, porque perseveramos en buenas obras. Y sabemos que vamos a recibir esta recompensa de nuestro Señor, la gloria, la honra y la paz en la eternidad. Voy a cerrar con varias escrituras. 1 Corintios 3:8. Miren lo que dice sobre nuestra obra. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Algunos van y plantan la semilla y quizás otro va y riega la semilla. Estamos compartiendo la palabra de Dios y el evangelio y cada uno va a recibir su propia recompensa conforme a su propio trabajo. 1 Corintios 3:11 hasta el 15. Esto nos aplica a nosotros como creyentes. Y esto habla sobre el juicio de Dios sobre nuestras buenas obras. Otra vez para aclarar, el creyente no va a estar ante el trono blanco de Dios en ese gran día. El creyente va a ser juzgado por Dios de acuerdo con sus buenas obras. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es nuestra base. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, con plata y con piedras preciosas, o madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Está diciendo básicamente aquí que en ese día todas nuestras obras van a ser evaluadas por Dios y vamos a recibir la recompensa de acuerdo con la calidad de lo que nuestra vida ha producido. Y porque nosotros somos estudiantes de este libro, entendemos que este es el manual de instrucciones que nos prepara para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Miren lo que dice en 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado ¿para qué? Para toda buena obra. El Señor nos está equipando a través de su palabra. El Señor nos está enseñando. El Señor nos está reprendiendo. El Señor nos está corrigiendo. El Señor nos está instruyendo en justicia para que maduremos en nuestra fe y para ser equipados para toda buena obra. Amén. En cierre, quiero leerles la declaración de propósito de nuestro ministerio aquí de Fuente de Vida. Nosotros creemos que estamos llamados a ser una comunidad llena de fe, que ama a Dios
sirviendo y amando a aquellos dentro de nuestra esfera de influencia, satisfaciendo necesidades urgentes y teniendo una carga para los perdidos. Entonces les pregunto esto en cierre como punto de aplicación, mis hermanos. ¿Cuáles son las buenas obras que tienes hoy en tu vida? Piensa en eso un momento. ¿Cuáles son las buenas obras que tienes hoy en tu vida? ¿Cómo estás sirviendo a aquellos dentro de tu esfera de influencia? Hay oportunidades, siempre hay oportunidades en la iglesia para servir, como Ujier, como Edecán, tecnología, limpieza, cuidado de niños, ministerio puerta a puerta. No es solamente en la iglesia, pero la razón por que siempre los animamos a servir en la iglesia es porque así pueden servir bajo la cobertura de la iglesia, donde tenemos experiencia en cómo hacer las cosas para mantenerlos protegidos mientras salimos a ministrar. Pero no es solamente en la iglesia donde servimos, mis hermanos, también afuera de la iglesia. Entonces la pregunta sería, afuera de la iglesia, desde el lunes hasta el sábado, ¿estamos viviendo una vida enfocada en ayudar y beneficiar a otros? En este día, Dios nos va a pagar a todos. A los impíos, Dios les va a pagar con vida eterna. Pero esa vida eterna va a ser una eternidad separada de Dios en un lago de fuego. A los creyentes que han sido nacidos de nuevo, Dios nos va a pagar con vida eterna. Gloria, honor y paz en su presencia. Y esta mañana, si hay alguien aquí o alguien que está con nosotros vía la red social y tú eres honesto con ti mismo y tú sabes esta mañana que aunque tú vengas a la iglesia o has estado aquí una y otra vez, pero tu vida es dominada por rebelión contra la palabra de Dios, ven a Dios en arrepentimiento y fe. Ríndete esta mañana completamente al Señor y recibe a Cristo. Y si esta mañana tú sabes que conoces al Señor, tú sabes que has nacido de nuevo, mis hermanos, nos mantenemos firmes en nuestra fe y en nuestras buenas obras, porque sabemos que pronto lo veremos cara a cara. Somos salvos por la gracia de Dios, favor inmerecido. Y mientras más respondemos a ese favor inmerecido de Dios, más Dios empieza a producir el fruto que nos va a dar una gran recompensa en la eternidad. Amén. Vamos a cerrar con oración y una última canción de alabanza. Señor, esta mañana te damos gracias por tu sagrada palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos que esta vida tiene propósito, Señor, y esta vida es mucho más grande de simplemente nuestro trabajo y nuestra familia inmediata. Esta vida tiene un propósito eterno, Señor. Y sabemos que vivimos 60, 70, 80, 90 años en esta vida y después vamos a pasar la eternidad contigo. Y Señor, queremos esta mañana, te pedimos que nos perdones, mi Dios. Perdónanos, Señor, si hemos estado enfocados en las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado en nuestra fe. Perdónanos, Señor, si hemos perdido nuestro enfoque y el fuego que una vez teníamos en nuestra vida. Señor, queremos rendirnos completamente a ti. Señor, queremos experimentar más de tu gloria en nuestra vida. Señor, queremos responder en agradecimiento y fe a tu gracia, al favor inmerecido en nuestra vida. Señor, queremos que tú uses nuestra vida para tu gloria. Señor, si hay áreas en nuestra vida que están bloqueando lo que tú quieres hacer, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes claramente, mi Dios, y que tú nos des la fortaleza para rendirnos en estas áreas a ti. Porque, Señor, el gozo que tú ofreces es algo supremo y sublime, Señor. No hay nada como eso, Señor. Te pedimos que nos llenes con tu presencia. Te damos gracias por nuestra salvación y nos rendimos a ti, Señor. Usa nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.